Bienvenidos a un curso más de uñas Zafra realizado especialmente para ti. Para lucir manos glamurosas, el arreglo de las uñas es fundamental. Desde manicuras sencillas hasta las más elaboradas están en boga, sobre todo por los métodos empleados para su ejecución. La primera impresión que ofrecen las manos dicen mucho de la imagen, de ahí que la manicura no pierde relevancia. Con este propósito existen técnicas en tendencias para el arreglo de las uñas, caracterizadas por estilos que otorgan originalidad. Hace rato que el menú para embellecer las uñas traspasó los límites de lo tradicional, francesas, reinventando dicha decoración o incorporándola en la carta de diseños con acabados impresionantes. Pero, ¿qué aspectos tomar en cuenta para llevar uñas en tendencia? Cualquiera que sea la manicura elegida, es importante tomar en cuenta aspectos básicos. La forma que desees dar a las uñas es primordial. Algunas mujeres prefieren llevarlas extra largas, otras las quieren cortas debido a la comodidad, la funcionalidad y la sencillez del mantenimiento. Para los modelos largos, las puntas redondas o almendradas se posicionan como favoritas, mientras que las orillas semicuadradas corresponden a looks más discretos. Los colores abarcan tonos naturales, llamativos e incluso las uñas al desnudo. En cuanto a los diseños, la geometría, la pedrería o la simplicidad dependen del gusto. De esta manera, el embellecimiento de las uñas es personalizado. Lo que marca la diferencia es la técnica ejecutada. Así que en esta ocasión veremos las diferentes técnicas de uñas que están en tendencia y que normalmente utilizamos para nuestro trabajo de realización de uñas postizas. Comencemos. Uñas de gel. Se trata de prótesis para las uñas creadas a partir de un gel acrílico moldeado sobre la uña natural, tras varias capas de base, esmalte y fijador, todas ellas secadas bajo una lámpara ultravioleta. Se obtienen diferentes y perfectos diseños que resultan de lo más resistentes a la par que ligeros. Las uñas en gel llevan 3 capas superpuestas. El primer manto es una base, el segundo es un color pulido y el último corresponde a una protección. Cada recubrimiento lo seca una lámpara de luz ultravioleta necesariamente. El gel luce más natural que la manicura acrílica, pero impide un largo extremo. El resultado es flexible, fresco y brillante. No tienden a astillarse como sí puede suceder con las extensiones de acrílico. Secan bastante rápido y el proceso es libre de vapores nocivos. Son uñas que duran de 3 a 5 semanas aproximadamente, siempre y cuando queden bien aplicadas. De lo contrario, causa que se despeguen fácilmente. Uñas poligel. Es una fórmula de construcción de uñas que combina lo mejor de los sistemas de uñas acrílicos y lo mejor de los sistemas de gel, con un resultado innovador y revolucionario, fijándola con la luz ultravioleta. De esta forma, Poligel ofrece unas uñas ligeras, fuertes y flexibles, sin monómeros, sin mezclas, sin líos y muy fácil de aplicar, pero sobre todo sin olores. La mayoría de estas técnicas se pueden realizar de diferentes formas y con diferentes bases, que son las formas esculturales, los moldes Dual System y lo que es el tip de plástico. La creación de este sistema de manicura poligel acopla lo novedoso del gel y de las uñas acrílicas. Consiste en poner polvo acrílico en una base de gel, abriendo la posibilidad de moldear el trabajo. También secan con luz LED o ultravioleta y no son tan rígidas. Se trata de unas uñas muy cómodas, cuyo arreglo se extiende por lo menos 2 semanas. Para retirarlo se pule el esmalte, pero si ves que todavía hay residuos después de limar, entonces vamos a remojar las uñas en un poco de acetona. Es un producto fácil de aplicar, ya que a la hora de colocarlo y empezarlo a manejar, no tiene tiempo de secado como lo que es el acrílico, entonces no tienes que trabajarlo tan rápido con la preocupación de que se van a secar.
Wipe Nails. Los wipes son esmaltes de uñas en seco que permite de una manera rápida y fácil hacerse una manicura con calidad de salón cuando no se tiene el tiempo de espera ni secado. Las envolturas de uñas son una excelente alternativa al esmalte de uñas o las uñas de gel, dependiendo de la ocasión, la temporada o el estado de ánimo. Puedes crear la manicura casera perfecta desde la comodidad de tu hogar o realizar decoraciones en tu estética de una manera fácil y bonita. Para que la envoltura de uña se adhiera perfectamente a la uña, primero se debe de desengrasar y limpiar la superficie de la uña. Puedes usar kit esmalte para esto. Los kit esmaltes que contienen acetonas son desengrasantes muy potentes. Cada juego de envolturas para uñas contiene diferentes tamaños para tus dedos. En caso de duda, elige siempre la talla más pequeña. Si la envoltura de uñas se pega a la cutícula, la envoltura de uñas se desprenderá prematuramente, por lo que debes dejar un pequeño espacio entre la envoltura de uñas y la cutícula. Con la envoltura de uñas en el papel de respaldo, vamos a cortar de acuerdo con la forma de la uña con unas tijeras para uñas. De esta manera la envoltura de uñas se mantendrá bien y el resultado también se verá particularmente natural. Uñas Apress Gel. Este tipo de uñas consiste en un tipo de uñas postizas hechas de gel suave que se pegan con un esmalte de gel especial que actúan como pegamento. Al ser un formato precreado, permite que la cliente elija entre multitudes de tamaños limados y largos. Es un proceso fácil y rápido de hacer y también es muy fácil de quitar. Las uñas están hechas de gel suave, se adhieren a la uña natural con un esmalte de gel que actúa como pegamento. La popular técnica consta de la aplicación bajo de la luz LED de una base, primer, esmalte y fijador. Así que una técnica de extensión de uñas alternativa a las convencionales que hemos visto hasta ahora, que destaca por ser sin ácidos, sin olores y sin limado. Por lo general, para conseguir unas uñas largas y fuertes se suele recurrir a extensiones y hasta ahora las técnicas más comunes para lograr una longitud instantánea era el polvo acrílico y el gel. Pero las uñas Apress Gel abren una nueva ventana. Su sistema mezcla lo mejor del mundo de las uñas postizas a presión, con una mejor rapidez, con lo mejor de las técnicas usadas hasta ahora en salones. Para ponerlas, primero se preparan las uñas con un fijador de pH y una base para uñas. Luego se aplica una capa de esmalte de gel. A continuación se presionan las uñas en el dedo y finalmente se aplica en la paralela. En total se tarda aproximadamente media hora en aplicarlas en las manos, la mitad de lo que se tarda en lo que se hacen las uñas acrílicas. A ese tiempo hay que sumarle la decoración de las uñas. Y si están correctamente puestas, duran aproximadamente de 3 a 4 semanas sin levantarse ni astillarse. Uñas Press-On. Las uñas Press-On consisten en una ligera presión en la uña prediseñada. Se pega con resina o con algunos stickers especiales, sin que se genere aire entre la uña postiza y la uña natural para lograr una mejor adherencia. Se puede hacer el diseño deseado y aplicarlo en casa. Se realiza con las uñas Apress Gel y normalmente se hace el diseño que se desea y se aplica en casa con la resina. Se bota con agua caliente mezclado con aceite de cutícula de una manera muy fácil y rápida. Cuando se colocan con las bandas adhesivas, normalmente van a durar hasta 15 días. Cuando se colocan con lo que es la resina, van a durar más o menos los 20 días o hasta 30 días. Las uñas Press-On representan una solución para aquellas personas que no tienen tiempo de ir al salón y prefieren arreglarse las manos en casa, así que puedes pedirle esas uñas a tu manicurista con el diseño de tu preferencia. Las formas esculturales para hacer uñas acrílicas son una herramienta indispensable para cualquier profesional de la belleza. Son la clave para crear uñas acrílicas con una forma y longitud perfectas, logrando resultados profesionales en cada manicura.
Las uñas esculpidas pueden ser en gel, en poligel o en acrílico. Son extensiones artificiales de las uñas realizadas con geles o acrílicos de construcción utilizando moldes que traen una medida métrica. Para dar la forma y extensión deseada, como la palabra lo indica, lo que se hace es esculpir una uña artificial sobre la uña natural desde cero. Esta es una técnica que se elige por las manicuristas, no por la clienta, ya que las manicuristas van a analizar la uña y el tipo de dedo y el tipo de decoración que se requiera para poder ver qué tipo de técnica se va a utilizar. Y si nos preguntan cuál es la mejor, si con tip o escultural, yo diría que cualquiera de las dos es perfecta. La finalidad aquí es realizar una buena aplicación de uñas, tanto en tip o en escultural. Uñas solares. Las uñas solares son un tipo de uñas acrílicas de color rosa y blanco, muy similares a la manicura francesa. El rosa que se utiliza en la cama de la uña es un rosa prendido y cristalino. En esta técnica se utiliza una herramienta que es el cortador de sonrisas para hacer el francés. Las uñas de gel solar se crean a partir de una sustancia espesa, pero son más delgadas y de apariencia más natural que las acrílicas. También son más resistentes a astillarse y romperse. Las uñas solar es un tipo de uña artificial que se aplica sobre la uña natural. Las uñas solares están hechas de un material duradero y flexible que se puede moldear en cualquier estilo deseado. Por lo general son de colores transparentes o rosados y a menudo los usan personas que quieren que sus uñas se vean más largas y saludables. Entonces, las uñas solares son una subcategoría de las uñas acrílicas. Utilizan una combinación de acrílicos blancos y rosas, que eso es lo que lo distinguen más de su diseño. Pueden ser realizadas de gel, de poligel o acrílico. Uñas acrigel. El acrigel es un material único que combina acrílico y gel, sin tiempo de secado durante la preparación y fácil de aplicar, rápido y profesional. El método acrigel es un producto ideal para moldear o alargar las uñas naturales, uñas mordidas, dañadas o con estrías. El acrigel tiene la particularidad que por su consistencia permanece en su lugar, no se seca por sí solo hasta culminar el moldeado y pasar por la lámpara. La técnica consiste en aplicar base, posteriormente aplicar una capa de gel de construcción, meter a la lámpara y aplicar otra capa de gel de construcción y sumergirla en acrílico, ya sea cristal, blanco o natural, para que posteriormente metamos en la lámpara por 60 segundos. El Dipping System. El Dipping System se trata probablemente de la técnica de manicura más hipnotizante. Funciona aplicando una base transparente sobre la uña que inmediatamente después se sumerge en los polvos pigmentados y se remata con una capa que los sella. Se le conoce como esmalte en polvo en acrílico, los cuales agiliza el trabajo de pintarse las uñas de manera fácil y rápido. Se trata de una manicura permanente, pero que, como su nombre lo indica, se construyen a través de la inmersión de la uña en un polvo específico, que será el que construya la uña permanente. Además, esta inmersión debe hacerse 2 o 3 veces, es decir, igual que se repita la aplicación del esmalte en las uñas de gel o en la manicura semipermanente. Recuerda limpiar el polvo extra con un cepillo o pincel, siempre que sea necesario para evitar que los restos de polvo arruinen el resultado. La duración de las uñas con Deep Powder es algo mayor que las uñas de gel, ya que se podrán lucir perfectas cerca de 5 semanas, mientras que las primeras 3 como mucho. Por su parte, aunque esto es toda una ventaja, el inconveniente es que cuesta mucho más eliminar por completo el polvo de las uñas. Pero ¿cómo se elimina? Los Deep Powder
nails se elimina igual que se eliminan las uñas de gel y la manicura permanente. Se deben de limar la superficie de las uñas y después envolver cada uña en acetona pura hasta que se disuelva la uña artificial. Esta técnica es muy fácil de aplicar, ya que cada recipiente va a tener su número de aplicación para que tú no te pierdas el paso a paso de lo que es el dipping system. Uñas de seda. En esta técnica se utiliza una especie de tela autoadhesiva que se coloca sobre la uña o tip y se aplican varias capas de resina para dar más cuerpo. A su vez, es preciso realizar un mantenimiento constante debido a que la uña crece y es necesario ir rellenándola. También podemos llamarla lo que es fibra de vidrio. Las uñas de fibra de vidrio, seda o uñas de envolturas son por lo general empleadas en la reparación de uñas frágiles o deterioradas que necesitan mayor estabilidad, y esta fibra les ofrece una gran resistencia. Además, las resinas que se aplican con esta técnica son mucho menos agresivas que las utilizadas en otros métodos de esculpido. Entonces, cabe aclarar que las uñas de fibra de vidrio es semejante a una tela, pero es una fibra de vidrio que se pega a la uña. Son por lo general empleadas en la reparación de las uñas frágiles que necesitan mayor estabilidad, y esta fibra les ofrece una gran resistencia. Uñas acrílicas. Finalmente tenemos lo que son las uñas acrílicas. Son aquellas que se realizan con un polvo acrílico. El polvo acrílico polímero se seca rápidamente cuando se mezcla con un agente líquido monómero. Por ello, no necesitan curado en lámpara, al contrario que las uñas de gel. Es una de las técnicas más utilizadas, seguramente de las que más has escuchado. Como verás, hay muchos tipos de uñas postizas en la actualidad y muchas maneras de hacerlas. Una de ellas son las uñas acrílicas, cuya creación significó una nueva era en uñas artificiales. Pero en la actualidad se han creado otras técnicas para hacerlas y para facilitar nuestro trabajo. Entre las más populares podemos encontrar las antes vistas. Así que aquí terminamos nuestro curso de video. Espero te haya servido y te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo curso. Hasta pronto.